Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Exponencial en TVN, un nuevo capítulo de este podcast en que abrimos la conversación pública sobre inteligencia artificial y que hacemos en alianza con el CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Bueno, ya antes de presentar a nuestra invitada, saludamos a Santander Open Academy, que en cada capítulo nos acompaña y que es la plataforma global online y gratuita de Banco Santander para el aprendizaje y el desarrollo profesional. Apoya la educación, la empleabilidad y el emprendimiento hace 30 años con más de 1000 cursos online. Programas y becas, estudiar nunca fue tan fácil. Santander es el momento. Bueno, hoy estamos con Isidora Cabezón, periodista, gestora cultural, actriz, magíster en comunicación social por la Universidad Católica y directora de Critic. ¿Cómo estás, Isidora? Un gusto estar contigo. Muchas gracias, Carola. La gestión cultural y la innovación tecnológica dan este concepto de tecnocreatividad del que tú hablas, ¿cierto? ¿Por qué no nos explicas qué es y qué aplicaciones prácticas está empezando a tener en la era de la inteligencia artificial? Bueno, la tecnocreatividad es este espacio que está entre el mundo creativo, las industrias creativas, ¿cierto? Que parten desde el sector artístico-cultural y se expanden hacia la arquitectura, la publicidad, o sea, toma todo el campo creativo. Y las nuevas tecnologías. Por eso hablamos de tecnocreatividad como este espacio entre medio del sector creativo y las nuevas tecnologías. Nosotros como Critic trabajamos ahí, en ese espacio que yo digo más que ser un terreno gris, es un terreno multicolor que está lleno de oportunidades y también está, por cierto, lleno de desafíos. ¿Qué es el Critic? El Critic es el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas de Chile. Es decir, es un proyecto público-privado inédito en Chile, apalancado, apoyado por la Corfo, es una fundación privada que tiene un convenio con Corfo para desarrollar a 10 años en nuestro país un hub de innovación basado en industrias creativas y nuevas tecnologías. O sea, lo que busca este proyecto, Critic, es de Chile al mundo construir una plataforma que permita que esta tecnocreatividad, el sector creativo con estas nuevas tecnologías, le agreguen valor al país desde la perspectiva de la innovación. O sea, cómo vamos pensando fuera de la caja para agregar valor no solo al sector creativo, sino que a otros también. Y esto en la práctica, lo que tú lideras es un centro o sea, son como laboratorios de realidad virtual y captura de movimiento. Entre otros, o sea, entre otras cosas. Y estos están situados en el Santander Arena ahora. El nuevo Santander Arena. Exacto, el nuevo Santander Arena. O sea, mira, Critic tiene efectivamente infraestructura tecnológica, laboratorios. Tenemos uno en el Santander Arena y también en Pucón. Eso es porque tenemos socios que son parte de esta red. Ya. Y desde ahí generamos espacios de prototipado, pilotaje, capacitación, entrenamiento. Pero no solo operamos en estos dos espacios físicos, sino que también tenemos proyectos en Los Lagos, en Coquimbo, en todas las regiones de Chile, porque hacemos programas de capacitación. Entonces, disponibilizamos estas tecnologías para que las personas o las empresas puedan aprender, entrenarse con estas nuevas tecnologías, probar, experimentar y ver, bueno, qué podemos hacer con estos proyectos que no solo están simplemente en la vanguardia tecnológica, sino que también ofrecen soluciones de formas distintas a problemas que tenemos hoy día. ¿Qué tipo por eso está la Corfo metida. Perfecto, por eso está la Corfo y por eso es un tema como de política pública, de empujar la innovación. Exacto, porque acá hay una mirada, de diversificación de la matriz productiva. O sea, esto no es solo investigar desde una mirada artística, que por cierto la hay, o sea, partimos desde ahí, pero el impacto que nosotros buscamos generar es en todo Chile y es no solo al sector artístico-cultural. Por eso hablamos de tecnocreatividad y por eso hablamos de hub de innovación. Perfecto. Y esto es como parte de lo que conocemos como la industria naranja. ¿Por qué no desarrollamos un poco ese concepto también? Claro, la industria naranja, que fue un concepto que muy bien instaló el BID, se refiere como al aporte económico o a una perspectiva económica de cómo las industrias creativas le agregan valor a un sector. Entonces, ahí se les pusieron colores a las distintas industrias. La industria naranja, ¿cierto? O la economía naranja es el desarrollo económico que generan las industrias creativas. Nosotros estamos operando sobre ese terreno, pero con esta capa tecnológica. O sea, nosotros no trabajamos desde Critic
con cualquier proyecto artístico, cultural, creativo. Nosotros trabajamos con aquellos proyectos que tienen un desafío tecnológico de vanguardia. Por Perfecto. eso tenemos realidad virtual aumentada, inteligencia artificial, sonido inmersivo, captura de movimiento, fotogrametría, distintas tecnologías que están a la vanguardia, que permiten generar nuevos lenguajes, nuevos sistemas de contenido, pero también nuevas soluciones desde otro lugar. ¿Y eso qué prestación? Porque me lo puedo imaginar en un museo, por ejemplo, no sé, Claro. el Museo del Inmigrante en Valparaíso, que es Ah. una maravilla, que utiliza muchas Sí. tecnologías nuevas, creativas. Pero ¿qué prestaciones tiene, por ejemplo, para una empresa? Mira, y ¿Qué hay tipo varios. de servicios prestan ustedes? Claro, ponte tú, para una empresa, por ejemplo, algo que hemos estado desarrollando hace un tiempo es el concepto de capital corporativo histórico. Cuando Ya. tú tienes una empresa tipo Copex, MPC, las grandes empresas, 90 años. 90 años, años. 50 años, ¿cierto? Que tienen una trayectoria que ha impactado no solo la historia propia de la empresa, sino que la historia de un país. Nosotros hemos visto que con las habilidades de storytelling que tiene el sector creativo, con las capacidades que tenemos de contar historias de forma inmersiva, a través de experiencias 360 o qué sé yo, podemos potenciar ese capital corporativo histórico que tiene una empresa a través de una experiencia, por ejemplo, en realidad virtual, donde tú te Perfecto. pongas un visor y en vez de ver una historia de animación infantil, tú puedas ver la historia cruzada de cómo esa compañía impactó un territorio. Esas son aplicaciones que, ponte tú, ya la hemos hecho algunas empresas privadas, ¿cierto? Pero también vemos que tiene impacto en industrias, por ejemplo, la industria minera. Cuando la industria minera tiene que capacitar a los profesionales, ¿cierto?, de una faena minera, y es muy riesgoso o es muy caro mandarlos a la faena antes de tener que hacer la pega, tú todo eso lo puedes hacer también con realidad Gemelo virtual, virtual. o un gemelo digital. Entonces tú vas viendo que las aplicaciones o la experiencia de gamificación, ponte tú para el mundo del retail, ¿La experiencia de qué? de gamificación, ¿Qué es eso? jugar, Ah, ya, perfecto, de gamer. claro. Ya. Esa gamer, en el fondo, también tiene muchas aplicaciones para el mundo del retail, que es como, prueba esto, ve cómo te queda, y no solo como realidad virtual Perfecto. aumentada, sino que también tú vas interactuando a través de juegos para ir viendo si te gusta más una pieza, otra, o hacen, no sé, concursos. Entonces, todas estas como aplicaciones que vienen del mundo artístico, creativo, no sé, el sonido inmersivo, ponte tú decías en el Museo del Sí. Inmigrante Valparaíso, entornos de sonido, por ejemplo, para el apoyo de trabajos de salud mental. Eso también hemos visto harto en nuestro sector. Ah, mira. Personas, por ejemplo, que tienen pánico o fobia a entrar a un espacio de operaciones, así como donde te van a operar, digamos, un hospital. qué sé yo. Claro. Entonces tú haces un entorno sonoro que permita que la persona baje sus decibeles y pueda entrar relajada a una operación. O un niño. Entonces hay miles de cosas en la industria minera, te comenté, de salud, retail, corporativo, donde nuestras soluciones creativas realmente hacen una diferencia con esa, como respecto a otras soluciones, ¿no? Porque son soluciones que están fuera de la caja. Y vamos ahora a el temor instalado razonablemente en el mundo de los creadores, las creadoras, porque sienten que con toda probabilidad hay mucho del trabajo creativo que ahora está siendo tomado por la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo ves este fenómeno y este temor y la posibilidad del reemplazo del trabajo creativo por inteligencias artificiales? Sí. O sea, yo creo que efectivamente el temor es pertinente, digamos. A todas estas grandes revoluciones tecnológicas siempre generan miedo y siempre generan un desorden y tenemos que aprender a reubicarnos, que ha pasado siempre, ¿cierto?, en la historia de la humanidad. Yo creo que efectivamente hay procesos que se van a automatizar y ya los hemos visto y probablemente esos procesos van a obligar a muchas personas a que tengan que repensar sus roles si es que sus roles estaban 100% concentrados en un rol que es automatizable. Lo que yo creo que es más interesante para nuestro sector, el sector creativo, donde veo que hay muchas más oportunidades que otros sectores productivos, es que lo que está pasando, y probablemente va a seguir pasando cada vez más, es que más que reemplazar, se va a desplazar el rol del artista o creador. Ya. Porque más allá de que tú le digas, querido ChatGPT, hazme un afiche, o los diseñadores se quedaron sin pega para hacerle en caricatura, si tú esperas esos resultados, lo que va a pasar en 5 minutos es que todos los afiches van a ser más o menos iguales. O sea, la estandarización de los contenidos hechos con IA, uno ya los ve, ¿cierto?, en pantalla, en publicidad y todo, no tiene gran valor. Entonces, quienes dominen esa técnica
o lo hagan absolutamente análogo, o sea, se salgan del sistema, ¿cierto? Acá hay dos caminos, pero quienes dominen esa técnica muy bien, el uso de estas múltiples inteligencias artificiales, van a ser aquellos que les van a agregar valor también a sus propios procesos. Nosotros en Critic estamos trabajando mucho con incorporando la IA en los flujos de trabajo, más que querida inteligencia artificial, resuélveme y dame el producto terminado, si eso no tiene ni un valor. No tiene ni un Pero valor. sí hay muchos procesos, por ejemplo, prototipar ideas, probar cómo suena, ver el look and feel, como como el mundo del research con IA, funcionan bien, aceleran los procesos, puedes tener más resultados. Pero los buenos resultados son aquellos que realmente el profesional humano le agregó valor porque pensó críticamente, porque contrastó, porque probó algo que no había sido probado, y eso yo creo que cada vez más va a tener más valor. O sea, la creatividad humana lo que va a entregar es el valor a esos procesos productivos hechos con IA, pero no creativos. ¿Y qué conversación se está dando en el mundo de los creadores precisamente por este temor al reemplazo? Hay harta conversación. Nosotros, de hecho, tenemos un podcast también llamado La Revolución Tecnocreativa. Y ahí invitamos a artistas a hablar sobre la revolución tecnocreativa, las mismas preguntas que nos haces tú. Entonces, hay varias cosas que son interesantes. Una es que, por supuesto, a todo el mundo se lo pregunta, ¿no? Tiene que ver con el valor del el error, el valor del tiempo, el valor del proceso, el valor del el trauma. O sea, cada vez más los artistas van a ir agregándole esa humanidad que una inteligencia artificial no va a tener a sus procesos creativos. Eso lo decimos entre el sector creativo, lo importante es cómo le llega al resto, ¿no? Claro. Como que efectivamente eso tú lo valores. Cuando tú empiezas a ver, y esto lo dirá el tiempo también, porque es muy pronto, pero cuando tú empiezas a ver cuáles son aquellas experiencias que hoy día están más valoradas por las personas, son o aquellas que llegan de forma muy democrática, ¿cierto? Entonces tú tienes como acceso a proyectos, programas donde la inteligencia artificial es una herramienta que permite democratizar la producción o el acceso a esos consumos. O aquellos proyectos que son muy colectivos, experiencias muy presenciales, donde los procesos tecnológicos no son el resultado final, sino que son un proceso. Estoy hablando, por ejemplo, de un concierto en vivo, donde tú puedes tener IA en las visuales, puedes tener IA quizás en los procesos de producción de esas canciones, no tengo idea. Pero el valor final de juntarnos todos en vivo es irreemplazable. es irreemplazable. Yo creo que eso va a ir pasando cada vez más, que la experiencia análoga va a ir adquiriendo valor, que la experiencia digital va a estar cada vez más en un terreno, en el fondo, donde va a construir una comunidad distinta. Entonces tú vas a tener comunidades presenciales, vas a tener comunidades 100% digitales y las comunidades intermedias. Todo eso obviamente que va a estar cambiando y cambia la forma en que percibimos el arte o la que producimos y consumimos, pero me parece que es parte de lo que nos tenemos que ir adaptando como sociedad. O sea, más que tener el miedo es como decir, ya, ok, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo lo abordo yo? El otro día hablábamos con Paolo Bortolameoli, que es cierto director de orquesta que estuvo en nuestro podcast, ¿Ya? y hablábamos sobre cuando llegó la música grabada a las casas. Antes de que hubiese, en el fondo, la música grabada, todas las casas tenían un piano, Un piano. porque había que tener música en la casa, hermoso. Y todo el mundo sabía leer música, las partituras. Claro, entonces llegó la música grabada, se acabaron los pianos en las casas, o sea, hoy día qué casa tiene un piano. Y decíamos, bueno, qué pena, qué pérdida, pero también provocó otras cosas, provocó que todo el mundo pudiese escuchar una orquesta dentro de su casa, provocó que surgieran otras líneas de música porque se crearon nuevas audiencias. Entonces, toda revolución tecnológica trae sus pérdidas y sus ganancias y significa que nos tenemos que reacomodar. Yo tengo una mirada optimista porque creo que podemos desde el mundo del arte y la creatividad agregar valor a ese proceso y creo que eso no lo van a poder reemplazar, no lo van a poder reemplazar las máquinas. ¿Y por qué dices que la industria creativa tiene más ventajas o más potencial de crecimiento que otras industrias con la inteligencia artificial? O sea, más que la industria creativa tenga más que otras, yo creo que el sector tiene muchas ventajas, porque las habilidades blandas que tiene el sector creativo de base son en general más que los otros sectores productivos. Claro. Por lo tanto, son menos reemplazables, por lo tanto, son menos automatizables. Ujú. Por lo tanto, lo que espera cualquier producto, proyecto fuera del campo creativo
es pensar fuera de la caja, habilidad en general que tiene el sector creativo. Es tener pensamiento crítico, habilidad que en general tiene el sector creativo. Es tener empatía, habilidad que en general tiene el sector creativo. O sea, todas esas habilidades blandas hoy día cada vez más, y eso lo dice el Future of Work Reports, todos los grandes reportes del Correcto, los grandes análisis. del trabajo, como cuáles son las habilidades del futuro. Las habilidades del futuro son pensamiento crítico, son creatividad, son empatía, porque el uso tecnológico se va a comoditizar. Entonces, en ese contexto, yo creo que el sector creativo tiene muchas condiciones para Entiendo. generar valor. Entonces hay que saber tomarlo. Estamos en una era donde la inteligencia artificial puede generar un guión, puede hacer una canción, Sí. puede montar una imagen fotorrealista así tremenda. O sea, uno se mete a Instagram y te cuentan la historia del pasado, en fin, unas cuestiones que son súper fascinantes. ¿Qué es lo irreemplazable de ese proceso y cuáles son los límites de ese uso, considerando que hay profesionales que se dedican precisamente a cada uno o sea, que generan procesos para que el resultado final sea el que nosotros conocemos y que ahora se puede hacer en tan poco tiempo? Claro. ¿Y cómo filtran ustedes también? Ya, a ver. Porque hay muchas cosas que pueden ser una moda, ¿cierto? Por ejemplo, también como documentales, estos videitos que yo te Sí. digo que te cuentan la historia. Y que después va a ser otra cosa. ¿Cómo distinguir también cuánto hay de hype Sí. en esto? A ver, yo creo que varias cosas. Primero, el uso de unas varias inteligencias artificiales para hacer un producto final, llámese viral, de historia o no sé qué, no lo hace solo una inteligencia artificial. Siempre hay un humano detrás. Entonces, también yo creo que hay que desmitificar esta idea de que casi que la inteligencia artificial opera sola. Para que tú tengas un muy buen resultado, que puede ser ese viral o puede ser una obra que no te das cuenta que tiene inteligencias artificiales, hubo mucho trabajo detrás y hay cosas que no funcionan. O sea, insisto, no es como, querido ChatGPT, resuélveme la vida. Correcto. O querido Claude, ahora sí, resuélveme la vida. Tampoco Claro. es así. O sea, tú tienes que saber trabajar técnicamente de forma compleja y tenéis que tener una construcción de lenguaje y tenéis que saber en ciertos casos cómo ocupar y converger muchos programas. Entonces, el resultado del trabajo de IA, primero, no es fácil. Para que sea bueno. Ujú. Si no, insisto, se estandariza, pierde valor. O sea, como, no sé, el otro día nosotros veíamos estas frutinovelas que son divertidas, está bien, pero ¿Frutinovelas? claro, son tendencias en el fondo. Ah, sí, perfecto. ¿Y qué es lo que...? No agrega valor. Ya, Pero, perdona, Carola, sí. pero también es interesante, hay que mirar ahí qué pasa. ¿Quién está mirando esos contenidos? Porque hay historias ahí, ¿qué historias hay? O sea, yo más que como que decir, no, eso no, porque está feo o está muy lindo. Claro. Es como, a ver, ¿quién está mirando eso? ¿Qué historias están contando? Cuando están estos virales de la historia, los griegos y no sé qué. Sí, O sea, a mí me encantaría que hubiese eso de la historia de Chile. Y si es que lo hay, que haga más. claro. Bonito, ¿por qué no? Digamos. Le hace bien. Entonces, como que yo creo que hay que saber mirar eso, desmitificar que el uso de las inteligencias artificiales es como 2 clics y listo. No, o sea, un buen resultado son muchas horas de trabajo y hay que saber hacerlo técnicamente. Y cuando tú dices discriminar, ¿cómo discriminamos nosotros? Más que lo que nosotros hacemos, más que discriminar, que no es nuestro rol discriminar, nosotros como críticos lo que hacemos es ver posibilidades. Más que decir no, estamos viendo dónde Lógico. creemos que podemos decir más sí. Y donde creemos que podemos decir más sí es donde vemos un match entre dos cosas. Una, donde ya vemos que hay masa crítica para poder ofertar servicios o productos así. Cuando digo masa crítica son artistas o profesionales del sector creativo que ya tienen esas herramientas tecnológicas. Ya. Y con eso uno va a ofrecer a territorios, gobiernos regionales, municipios. ¿Han hecho cosas con el agro? Hemos hecho... Mundo de la kinesiología, salud mental. con salud mental sí, hemos hecho con el mundo de la defensa Ya, también. Con el mundo del agro no, fíjate. ya. Así estoy pensando. Sí hemos hecho como con flora y fauna, más te diría como Perfecto. investigación científica. Ya. El mundo fungi, el mundo de las algas en el océano, como muchos proyectos como vinculados a arte, ciencia, tecnología. Hay como una triada Perfecto. bonita. Hay Interesante. harto proyecto así en Chile. ¿Y cómo proyectas, ya para ir terminando, Isidora, lo que viene?
en términos de el cruce entre creatividad, tecnología y prestaciones como para otras áreas que no son necesariamente un escenario teatral, una pantalla de televisión o cine. A ver, yo te voy a decir lo que yo quiero que pase. Sí. Bueno, lo que espero. No, lo que nosotros estamos buscando y realmente creemos que hay una oportunidad ahí es que este ámbito, este sector de la tecnocreatividad, ¿cierto? Las industrias creativas con tecnologías de vanguardia, le pueden agregar valor a otros sectores productivos. Yo lo que espero, y por lo que estamos trabajando ahora en Critic, es que estos otros sectores productivos, desde el mundo minero, corporativo, financiero, del retail, del agro, de la salud, o sea, esos otros sectores, vean que las oportunidades o el valor que le puede generar proyectos tecnocreativos a sus propios problemas. Porque vemos que la diferencia que puede generar un buen proyecto hecho por una mente creativa, con una tecnología de punta, realmente genera una diferencia. Entonces yo diría que eso es lo que a mí más me preocupa hoy día, que nosotros podamos en el fondo transmitir a los mundos, a las empresas, al mundo corporativo, a los tomadores de decisión, a los directores, ¿cierto?, de proyectos más políticos o qué sé yo, que vean que el capital humano tecnocreativo realmente le puede agregar valor o puede encontrarle soluciones a sus problemas. Y eso es una oportunidad, porque efectivamente si logramos hacer eso, podemos pegarnos un salto también como Chile. Sí, la gracia también de toda esta revolución tecnológica es que estamos todos iguales. En todo el mundo, digamos. Pareciera ser que nuestras diferencias, que antes eran enormes, entre el norte, el sur, en los para acá, los para allá, todos tenemos las mismas dudas, todos tenemos los mismos problemas respecto al uso ético de la tecnología o no. Todos podemos, con un buen computador, llegar a buenas soluciones. Ajá. Entonces, mira la oportunidad que tiene Chile de poder pegarse un salto, donde este sector, industrias creativas con tecnología, pueda permear esos otros sectores. Y eso es una política pública que la tenemos apalancada por la Corfo, entonces hay que tomarla. Es una oportunidad que tenemos como país. Lo que no tocamos y que es importante es el tema de los derechos de autor. Totalmente. La propiedad intelectual, y que es un debate en todas partes del mundo, ¿cierto? ¿Qué pasa con, por una parte, la necesidad de innovar y de seguir avanzando con la inteligencia artificial, pero sin precarizar los derechos de los creadores de contenido? Nosotros lo vivimos todos los días como periodistas. Sí. O sea, ciertamente yo creo que hay que en el fondo, administrarse en una delgada línea de un equilibrio que es precario, efectivamente. Por una parte, hay que proteger y resguardar los derechos de autor de quienes crearon obras que hoy día son entrenadas en inteligencias artificiales, ¿cierto? O sea, las inteligencias artificiales son entrenadas con datos. Esos datos tienen derechos de personas o instituciones que hicieron esas obras o esas noticias, qué sé yo. Eso yo creo que sí tiene que estar regulado 100%, ¿ya? Sí también creo que, y eso son las regulaciones como con una perspectiva más europea, ¿cierto? Es que debiesen haber condiciones especiales para espacios de innovación e investigación, sobre todo en el mundo académico. O sea, yo creo que también tenemos que saber construir una regulación que no sea tan cierto, que nos amarre tanto, que no permita generar esa innovación que tú dices. Y eso hay ejemplos en Europa donde tú puedes declarar en el fondo las condiciones en que tú estás generando una investigación y puedes ocupar ciertos datos para esa investigación, y eso tiene que estar declarado y resguardado en el contexto de una investigación o una innovación generada por alguna institución que está vinculada a la innovación y a la investigación. O sea, todo esto tiene que estar bien dibujado. Porque si no, lo que pasa, ¿cierto?, es esta como salida por la calle al lado. Pues. Es como, no, si yo lo iba a ocupar para esto, pero en realidad no la estoy ocupando para esta otra cosa. Y en la medida en que nosotros podamos generar reglas claras del juego, vamos a tener confianza, no vamos a pasar a llevar los derechos de nadie. ¿Y no estamos tarde ya para eso? Bueno, pero ¿qué hacemos? Hay que hacerlo igual. Es un debate legal o académico y no se está dando eso. ¿Alguna mesa? O sea, el debate está todo el rato. La verdad que no sé cuán avanzado
está en áreas chicas Claro. esta regulación. También hay mecanismos, por ejemplo, respondiendo como al tema de la innovación y cómo tú puedes generar condiciones para no matar la innovación, pero no tampoco pasar por encima de los derechos de autor o qué sé yo, de propiedad intelectual. Es que hay ciertos mecanismos donde tú, si es que no rechazas o si es que tú no pides que te saquen de esa base de datos, asumen de que sí estás. Entonces tú puedes salirte, se llama opt-out. Sí. Tú puedes salirte y decir, oye, no, mis datos no lo ocupen para esto. Y por lo tanto, puedes, en el fondo, rechazar el uso de tu... Como los correos electrónicos. Exacto. Suscribirme. Exacto. Sí, unsubscribe, claro. Es más o menos un mecanismo así. Pero para eso tiene que haber un sistema que te pregunte, o sea, tiene que estar igual ordenado. Yo creo que si es tarde o no, hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo igual. Es que sí. Isidora, un gusto conversar contigo. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que todos nuestros contenidos están en tvn.cl/exponencial. Hasta una próxima edición del podcast. Que estén muy bien.